El texto que acabamos de leer tiene también lo que ocurre aquí en la iglesia. Ya se había dicho en el capítulo 2 aproximadamente, que de la forma como la iglesia estaba viviendo. Dice la palabra en el capítulo 2 que estaban todos unidos, compartían el pan, no se alejaban del templo, sino que todos los días estaban reunidos, alabando y glorificando a Dios. En el capítulo 4 ahora nuevamente el doctor Lucas nuevamente focaliza cómo la iglesia vivía y lo que nosotros podríamos llamar también las consecuencias de un avivamiento, las consecuencias de un despertamiento espiritual. Porque las cosas que nosotros acabamos de leer aquí son cosas que usted generalmente no encuentra en una iglesia en los días de hoy. A veces lo que la gente puede notar y ver, y que incluso en mucha gente le da incluso miedo, son ciertas manifestaciones muy raras, muy raras, esquizofrénicas, manifestaciones donde hay mucho ruido, donde hay mucho humo, pero realmente hay poca contundencia. Y aquí nosotros vemos que la iglesia era algo muy sencillo, algo muy práctico. Había una exposición clara y contundente del Evangelio, que estaba centralizada en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese era el centro de la predicación de los apóstoles, de los discípulos del Señor. Mientras eso, dice la palabra, que mientras ellos predicaban este mensaje, el número crecía cada vez más. Ya en el Pentecostés, 3.000 personas a través de la predicación de un hombre muy sencillo como Pedro, un pescador. Fue la persona que Dios escogió, que había tenido un tropiezo algunos días antes, pero que sin embargo había sido restaurado por la gracia y por la misericordia de Dios. Probablemente la persona que cualquier uno de nosotros no hubiese escogido para que hubiese hecho el primer sermón y la explicación de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, Dios, en su soberana y majestuosa voluntad, restauró a Pedro, lo perdonó y entonces permitió que él pudiera predicar ese glorioso sermón. La palabra dice que como por fruto de la predicación de él, sin haber hecho él, haber provocado nada, sin siquiera haber dado ciertos comandos como quien quiera aceptar a Jesús, que levante la mano, o que venga adelante, o que rellene un papel diciendo si acepta a Jesús o no, si quiere ir al cielo, sí o no, marque con una X. Ninguna de esas cosas. Nada. Él estaba predicando y la gente reaccionó al mensaje diciendo, ¿y ahora qué nosotros debemos hacer para ser salvos? Y él entonces le dijo, arrepiéntanse, crean en Jesús y sean bautizados, cada uno de vosotros, en el nombre del Señor Jesús. Y la palabra dice que el número de los que creyeron entonces salió de 120 aproximadamente a 3.000 personas. 3.000 personas. Luego aquí ya se nos dice que el número sube de 3.000 a 5.000 personas. Era la gracia de Dios que estaba allí. Nosotros no podemos entender esta manifestación y dar explicación a esto de otra forma y de otra manera. Era el Espíritu de Dios que estaba realmente manifestando su gracia y su poder en medio de la iglesia. No se nos habla nada sobre música, nada sobre las participaciones en el culto, nada de nada, ni catecismo ni nada. Había una predicación y habían hombres que estaban entonces llenos del Espíritu Santo de Dios. Se nos dice entonces en el versículo 23, y lo que nosotros podríamos, si usted quisiera o pudiéramos ponerle un nombre a esto que nosotros encontramos en estos textos, podemos ver los resultados, podríamos hablar de los resultados de un poderoso avivamiento, de una poderosa manifestación real de Dios, ¿ya? Y me gustaría que nosotros pudiésemos entender esto, porque hoy es complicado, porque si alguien habla, por ejemplo, sobre una manifestación del Espíritu Santo, o como en algunas partes le llaman, a alguien le dio el Espíritu. A mí particularmente, cuando a veces
haciendo desórdenes en las calles y jugando a la escondida. Entonces en eso nos metíamos en algún templo o en la mampara de un templo, entonces de repente, o entrábamos así de curiosos al templo y alguien decía así, a tal persona le está dando el espíritu. Y realmente eso era asustador. Pero aquí hubo una manifestación gloriosa y no son esas cosas que ocurren. Nos dice el texto sagrado, por ejemplo, que la gente no habló en lenguas en esta oportunidad, o que hubo algún otro tipo de manifestación. No. Hubieron cosas concretas y que afectó de una manera tan positiva la vida de todos aquellos que estaban reunidos. Los que estaban allí entonces reunidos, que era la iglesia, la primera iglesia, dice el texto que eran de un corazón y un alma, igualito como hoy. Una unidad perfecta entre aquellos que se reunían. Si hay una cosa a veces que a nosotros nos caracteriza como cristianos, son las divisiones. J.C. Ryle dice que una de las cosas que más necesita la iglesia, o lo que menos se ve en la vida de una iglesia, es la práctica del amor. Suplir las necesidades de los otros. Aquí, sin embargo, nosotros vemos que los que habían creído, porque habían sido ingresados al cuerpo del Señor por un mismo espíritu. Había sido un mismo espíritu, había sido el mismo mensaje, era el mismo Salvador, eran los mismos discípulos que estaban allí. Y estaban todos bajo convicción de pecado, y estaban todos también arrepentidos. Y después de eso entonces se desata este gozo, esta paz, esta comunión profunda. De todos los que habían creído, ellos eran de un corazón y un alma, dice la palabra. Entonces esta es la gloriosa obra del Evangelio del Señor Jesucristo. Los que estaban divididos, porque esto es la característica principal del ser humano. El ser humano es una persona de conflicto. Es una persona de conflicto. El ser humano es muy difícil de relacionarse con los demás. El ser humano, él tiene conflicto consigo mismo, y como él tiene conflicto consigo mismo, también tiene conflicto con otra persona. Pero yo siempre he dicho aquí que el casamiento, el matrimonio, realmente es algo sorprendente. Cómo dos personas con formación diferente, culturas diferentes, tienen que amarse y los dos renunciar a sus vidas y ser solamente una sola carne. Y vivir 20, 30, 40, 50 años. Y vivir juntos y tener hijos. Siendo que el ser humano es de conflicto. Y como algunos no son capaces, por el orgullo, de sobreponerse a los conflictos, van y se separan y se divorcian. Esta es la característica principal del ser humano. Principalmente de aquellos que no tienen a Dios. La división, el conflicto, la guerra, la confusión. Sin embargo, estos habían creído, estos venían de allá, creyeron y ahora estaban, dice la palabra, estaban todos unidos. Tenían todo en común. Todos eran de un corazón y un alma. Interesante, para ejemplificar esto, como incluso dentro de la propia iglesia, teniendo a veces nosotros varias personas, que vienen de diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes familias, formaciones diferentes, creen en el Evangelio y pasan a ser uno con aquellos. Y la iglesia, de cierta forma, nosotros podríamos decir que llega a tener tal unidad, o debería tener tal unidad, mayor incluso que la que encuentra en su propia familia carnal. Algunos de nosotros podríamos decir que tenemos más amigos, tenemos más intimidad con gente que profesa nuestra misma fe, con gente que lleva nuestra misma sangre. Porque ocurrió un cambio. No es porque seamos buenos o bonitos, es porque ocurrió un cambio, una transformación. Nosotros tenemos en el colegiado apostólico
nosotros podemos ver claramente esa ilustración aquí ejemplificada. De los 12 discípulos que Jesús llamó para que fuesen sus discípulos y luego sus apóstoles, habían 2 de ellos que eran enemigos. No sé si usted lo recuerda. Eran 2 que se odiaban a muerte. Eran 2 que no se hablaban antes de ser discípulos. Que si se pudiesen encontrado en una revuelta por ahí, se habrían matado los 2. Eran adversarios políticos, ellos no se hablaban, los 2 eran enemigos totales. Sin embargo, Jesús los llamó a los 2 y los colocó dentro del colegiado apostólico. Y ahí anduvieron ellos y transitaron. No me refiero a Judas Iscariote, ¿ya? Me refiero a Mateo, el publicano, y Celote, el celote, o el cananista, o Simón el cananista, como le llaman, porque tiene, a veces varía su nombre, ¿ya? Simón el cananista. Simón el cananista pertenecía a un grupo político que se llamaba de los celotes, ¿ya? De donde deriva la palabra celo, ¿ya? No es que él padecía del celo sentimentalista, ¿ya? Centralizador y dominador. No es ese tipo de celo. Celote porque eran celosos por la nación. Entonces había un grupo guerrillero, llamado entonces grupo de los celotes, que no aceptaban la invasión extranjera en Israel, principalmente la Palestina. No aceptaban, no querían. Y como en los días de Jesús la invasión extranjera había sido ejecutada por Roma, entonces los celotes eran enemigos de los romanos. Y eran enemigos de los romanos y de los aliados de los romanos. Y ellos, si pudiesen, y incluso Josefo dice en sus historias que ellos tomaban armas y ellos querían realmente erradicar la invasión extranjera, en este caso de Roma, fuera de Israel. E imponer entonces el gobierno y esperar así entonces al Mesías. Si pudiesen tomar en armas, ellos lo hacían. Pero había otro discípulo, Mateo, el publicano, que era servidor público. Este era servidor público y él, siendo judío, estaba a servicio de los romanos, de los invasores. Y en el caso de los cobradores de impuestos, Zaqueo también era uno de ellos, ¿ya? Los propios judíos le tenían terrible odio, mucho odio, porque ellos cobraban los impuestos, pero cobraban 2, 3 o 4 veces más. Y ellos entregaban una parte de ese impuesto a Roma, al gobernador, y el resto entonces quedaba para ellos. Por eso que Zaqueo, cuando realmente conoce a Dios y se arrepiente, dice: Señor, si yo en algo he robado, lo devolveré cuadruplicado. 2 personas enemigas antes de conocer al Evangelio, pero que conocieron el Evangelio y ahora son de un corazón y un alma. Eso solamente lo puede hacer Dios. Así que prepárese usted, y yo también, si de repente llega a su iglesia una persona que allá afuera era su enemigo y que ahora puede ser su hermano, puede ser su consejero, puede ser su discípulo. Eso es la iglesia del Señor. Gente que tenía una historia, pero que ahora pasan a tener otra historia, porque intervino el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que hace Dios con los hombres, es lo que hace Dios con las familias, es lo que hace Dios con las naciones, con ciertos países. Ahora podemos decir nosotros que somos un cuerpo interdependiente los unos de los otros. Yo los necesito a ustedes, ustedes me necesitan a mí. Así como la cabeza necesita el cuello y el cuerpo necesita las manos y todo, así también cada uno de nosotros hacemos parte de un solo cuerpo, que es el Señor Jesucristo.
para terminar, como algunos dicen que, pastor, cuando usted dice para terminar esta idea, ¿ya? Entiéndase bien, ¿ya? En segundo lugar, vemos en este texto que los que habían creído no estaban solamente unidos y tenían las cosas en común. Dice el texto sagrado que empezaron a despojarse, mire, escuche bien, empezaron a despojarse de sus bienes materiales para suplir las necesidades de los más pobres. Esto empezó a ocurrir. Y entonces dice el texto sagrado que ninguno de ellos decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Tenían todas las cosas en común. Algunas personas equivocadamente han dicho de que aquí nace el principio del comunismo y del socialismo. Porque la iglesia tenían todo en común. Eso es comunismo. ¿Ya? Y ese es el sueño o la utopía para cualquier sociedad. El comunismo. ¿Ya? Que como filosofía política surgió en el siglo XIX, me parece. Bien. Respondemos a esto diciendo lo siguiente. Esto jamás, que ocurre aquí en la iglesia primitiva, esto jamás podría ser considerado como comunismo. Jamás. Ni socialismo. El comunismo es una ideología política que busca la extinción de las clases sociales, aboliendo la propiedad privada, donde el gobierno pasa a tener el control de todo, de los sueldos, de las propiedades, de todo lo que se produce, de todo lo que se publica. Todo pasa a estar en manos del gobierno. Y el gobierno dice cuánto una persona debe recibir, cuánto una persona debe ganar. Eso es el comunismo. Y según algunos estudiosos, tanto el comunismo como el socialismo, que son ideas políticas, nunca funcionaron. Nunca funcionaron. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un caso cercano a Cuba y a Venezuela, donde se inspiran en esa ideología. Fracaso total. Fracaso total. El socialismo, por otra parte, también dice que también es una ideología política que plantea la eliminación de la propiedad privada. Es decir, la gente que tiene campos, que tiene propiedades, que tiene empresas, pasan a ser confiscados entonces por el gobierno. Y proclama entonces el socialismo la extinción de las clases sociales, de la alta y de la media. Son todos iguales. Todos deben recibir iguales. Pero lo que nosotros encontramos aquí no es ni comunismo ni es socialismo. No lo es. No lo es. ¿Pero por qué no lo es? Bueno, por tres razones principales. Primero, porque esta gente que eran de un solo corazón y un solo alma, de una sola alma, estas personas fueron intervenidas por la gracia y por la misericordia de Dios. Es decir, ingresaron a la iglesia, muchos de ellos en la iglesia, porque la iglesia se compone también de este tipo de personas, gente pobre, gente muy pobre. La iglesia cristiana, nosotros siempre vamos a tener personas pobres, gente a veces muy pobre, personas muy necesitadas. Y tenemos otros pocos que son personas que tienen, y otros que tienen más, mucho más. ¿Qué pasó? Que los que tenían más se compadecieron de los que no tenían. Iban y vendían sus propiedades y traían el dinero a los pies de los discípulos para que ellos pudiesen comprar alimentos y pudiesen repartir al necesitado y al pobre, para que nadie pudiera estar pasando por lo menos las necesidades básicas
y esenciales, lo que dignifica la vida de un ser humano. Entonces aquí nosotros no encontramos ni un rastro de comunismo ni de socialismo. Primero, porque no es el gobierno que intervino en la iglesia, ni fueron los discípulos que dijeron, a ver, los ricos para acá sus cosas, a ver, las escrituras de las casas, de todas las propiedades que ustedes tengan, tráiganlas acá. Y nosotros vamos a juzgar quién debe renunciar, quién tiene más para dar a los menos. No fue eso. Fue Dios quien tocó voluntariamente a las personas. Las personas voluntariamente dijeron, nosotros tenemos 4 campos, nosotros tenemos animales, nosotros tenemos muchas propiedades. Y hay gente en la iglesia que no tiene que comer. ¿Y qué tal si nosotros vendemos un campo o un fondo? ¿Nos va a afectar? ¿Nos va a afectar en alguna cosa? No. Si nosotros nos quedásemos con uno, ya estaba de sobra para nosotros. Entonces vendamos el resto y suplamos las necesidades, porque ellos entendían que vendiendo sus cosas y trayéndolos a la iglesia, no era solamente que ellos estaban ayudando a la gente, ellos lo estaban haciendo a Dios. ¿Recuerdan ustedes aquellas palabras de Jesús cuando dice en el juicio final, tuve hambre y me disteis de comer? Estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, preso y fuisteis a la cárcel, necesitado y llegaste con alimentos. Todas estas cosas. Ellos entendían que haciendo estas cosas no lo hacían necesariamente a la gente, a las personas. Lo hacían para Dios. Y era Dios quien tocaba. El comunismo ignora a Dios. Y el socialismo lo sacan. Es más, dicen que la idea de Dios no puede existir. No debe existir. Entonces, ¿quién gobierna, quién administra? Debe ser el hombre. Pero aquí en la iglesia no hay nada de comunismo. Primero, porque fue Dios quien hizo esto. Segundo, porque todas las donaciones eran voluntarias. Nadie fue presionado a nada. Y no es evangelio. Y es mentiroso y saqueador todo aquel que dice así: si tú quieres que Dios te bendiga, trae tu casa. Si tú quieres que Dios te haga prosperar, da 10 millones para que Él te devuelva 100. Eso no es verdad, eso es mentira. No puede haber presión sobre la gente, como lo hacen estos falsos predicadores, que piden millones y centenas de dólares a la gente. Y resulta que son ellos los que son favorecidos, y no el pobre y el necesitado. A veces al pobre y al necesitado ni siquiera se le da la mano. Las donaciones eran todas voluntarias. No habían campañas. La campaña de la televisión, la campaña de la llave del auto. Si usted tiene fe, traiga las llaves de su auto y deposítelas aquí. Traiga sus joyas, traiga el oro, traiga esto otro. Y ahí se forma esta cosa carnal de que algunas personas dicen, oye, ya pues el cacharrito ese que nadie lo ocupa, traigámoslo. ¿Qué va a pensar la gente de nosotros? ¿Qué van a pensar? Vamos a recibir cargos, aplausos de la gente, como más abajo o más adelante lo hizo Ananías y Zafira. Las donaciones eran todas, absolutamente todas, voluntarias. Y esto es porque Dios lo hizo. Dios lo hizo. No era comunismo, porque era voluntario. En el comunismo y en el socialismo es impuesto. Hay una imposición. Médicos y maestros de construcción, carpinteros, ganan todos iguales. No puede ganar más de $100. Aquí era todo voluntario. No había presión de parte de nadie. Y no es comunismo ni socialismo, porque los que traían sus cosas, las traían con gozo, con alegría, y no con dolor o con peleas. Lo traían con gozo. Si damos, damos para Dios. Y si Él nos quiere bendecir, amén. Si Él nos sustenta, amén. Que sea hecha la voluntad de Dios. Lo hacían con gran gozo.
Era un gozo para ellos ver suplir las necesidades de los niños, de los hambrientos, de los sedientos, de los que están con frío. Como tal vez probablemente para nosotros sería un gran gozo poder tener algún tipo de acceso y poder ayudar a esos niños que están en guerra o que son víctimas de la guerra. La gente que donaba lo hacían con gran gozo. No así entonces la idea política y filosófica de la imposición de los bienes o la casación de los bienes a aquellas personas que la tienen. También podemos ver que los discípulos o los nuevos cristianos, cuando daban sus bienes, los daban realmente como si fuese para Dios. Eso es lo que ellos tenían. Yo lo doy, no lo doy a la iglesia ni a los discípulos. Yo lo estoy dando a Dios. Todo lo que nosotros damos es para Dios. Todo lo que damos. ¿Amén? Amén. Pero esto no es lo que se ve a veces. Porque a veces alguien dice así, hermanos, hay personas que necesitan abrigo, hay gente que necesita ropa, hay gente que necesita alimentos. Y ocurre, hermanos, que hay gente que trae ropa polillada, ropa rota, ropa vieja, cosas que no sirven, cosas que tienen que irse a la basura. Yo mismo por ahí cuando pastor, aquí tiene una caja. La he dejado la caja en el bus. Que se vaya a la otra, no sea a cualquier parte ahí. Al terminal de buses digo. Se me olvidaba que la mayor parte de la iglesia aquí es de Lota. Amén. Los hermanos de Lota son una bendición. Amén. Amén. Son cristianos, fervorosos, espirituales, dedicados. ¿Ya? Y muy cariñosos también. ¿Ya? Tienen una mala fama en las pegas, los trabajos. ¿De dónde? De Lota. Pero son buenos hermanos. Muy pacíficos. ¿Ya? Principalmente cuando duermen. ¿No es cierto? Se ve las cosas que se dan. No es que le falte el botón, no es que le falte el cierre. No es que aquí tiene un hoyito, está descosturado aquí debajo del brazo. Eso... ¿Qué hace usted con eso? Échelo a la basura. Porque cuando nosotros damos, nosotros tenemos que aprender a dar. Porque cuando nosotros damos, nosotros estamos dando para Dios. Y usted tiene que dar lo que sirve. No lo que no sirve o lo que hay que arreglar. ¿A usted no le gustaría recibir una buena casaca? Dé una buena casaca. ¿No le gustaría recibir un buen pantalón? Dé un buen pantalón. Dé un buen zapato. No es que hay que mandar el zapato, hay que mandarlo al zapatero. ¿A quién está dando usted? ¿A quién? Alimentos vencidos, bolsas rotas, que uno sabe que andaron lauchas, ratones ahí. Eso no se hace. Cuando uno da algo, debe ser lo mejor para mis hermanos, porque finalmente es para Dios. Es para Dios. Una vez cuando llegó a una iglesia, llegó uno al tiro para asustarme, impresionarme. Pastor, un auto para la iglesia. ¡Wow! Ya, pues fui a ver el auto. Todos los papeles atrasados. Multas y más multas. Era un Fusca, no sé cómo le llaman acá en Chile, un escarabajo, algunos le llaman. Volkswagen. Y después se inflaba. Yo di un auto a la iglesia. Eso es falta de respeto. Eso es no conocer a Dios. Eso es no entender las cosas. ¿Cómo se le ocurre dar un cacharro viejo, lleno de problemas? Imagínese el pastor arriba con la familia, ¿ya? Intentando hacer partir, echar a andar esa cuestión. Hay que aprender a dar, hermanos. Si usted va a dar, tiene que dar algo bueno. Y si usted le duele, mejor no dé. No dé. Por eso que van a decir, los discípulos van a decir, Ananías y Zafira, lo que tenías no era tuyo, no estaba en tu poder.
Estas personas, gloriosamente, entendían que todo lo que entregaban, que todo lo que daban, era para Dios y para los hijos de Dios. Así que la próxima semana, hermano, vamos a pedir ayuda de ropas, ya, a ver qué es lo que pasa, qué es lo que llega. Pero es impresionante, hermanos, y a veces, gente a veces que tiene más y que realmente tienen recursos, dan que ni siquiera sirve para estropajo, ni siquiera sirve para eso. Y hay gente a veces que no tiene, porque uno sabe y entienden por lo que están dando que es para Dios y no para los hombres. Pero esto también deja entrever una cosa, hermanos, que la relación que nosotros tenemos con los bienes materiales revela qué tipo de cristianismo nosotros también tenemos. Porque aquí está la idea del despojo. Yo me despojo de mis cosas. Yo tengo. Tampoco aquí está enseñando la Biblia, ya, que usted siendo pobre, muy pobre, va a la carnicería a comprar carne para darle a sus hijos y resulta que vuelve a la iglesia y empieza a repartir un bistec para cada uno. Y cuando llega a la casa, oye, y la carne no es que la di. No. Tampoco puede ser eso. Usted tiene que suplir las necesidades de su familia. Primero es su familia. Tiene que hacerlo así. Pero después que usted teniendo, porque nosotros esperamos en Dios que algunas cabezas que están aquí, que tienen cabeza grande para estudiar, para crecer y avanzar, algún día puedan avanzar más y más. Y puedan tener recursos. Y puedan comprar una casa, puedan formar una familia, puedan tener hijos y puedan crecer. Pero va a llegar el momento que usted va a tener más. Acuérdese de sus hermanos. Porque siempre habrán en la iglesia pobres y necesitados. Y estos discípulos aprendieron a despojarse, de no tener apego por las cosas materiales. No lo necesito, entonces habrá alguien que lo necesita. En el libro de Santiago nosotros vamos a ver preguntas como: ¿cómo puedes tú decirle a tu hermano, ándate en paz, que el Señor te bendiga, si tú sabes que tu hermano no tiene con qué calentarse? En otras culturas no tiene con qué echarse viento. Y el calor lo atormenta y lo azota. Aquí entre nosotros no tiene leña. ¿Cómo puedes decirle tú, vete en paz, o que el Señor te ayude y te bendiga? Si el hombre tiene hambre, no tiene con qué comer. El cristianismo verdadero, hermanos, siempre nos inclinará hacia el desapego de las cosas materiales para poder ayudar en las necesidades del pueblo de Dios. Porque finalmente nuestro único y gran tesoro tiene nombre, es el Señor Jesucristo. Lo demás, todo es pasajero. Lo demás, todo pasa con el tiempo. Todo se acaba. Todo se termina. Todo se pudre, se quema por las llamas. Se termina con la muerte de una persona. Y es más, y en algunos casos, todos los bienes materiales que usted puede llegar a tener en esta vida, por más que usted se esfuerce, pueden algún día terminar en las manos de alguien que usted jamás imaginó. Hay un dicho popular que dice: nadie sabe para quién trabaja. Trabajó. 2, 3, 4, 7 casas. Murió. La viuda. Estoy libre. Y conoce a otro. Y se casa. Y otro pasa a gozar del trabajo de él, del que tanto trabajó. Después va, ella muere, queda el otro. Nosotros siempre tenemos que tener esta correcta relación con las cosas de este mundo. Porque es importante, el apóstol Pablo cuando trata sobre esto dijo: yo estimo
como pérdida todas las cosas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Los métodos que Dios ha establecido en la iglesia para el financiamiento de la iglesia también es un principio que nos enseña que nosotros no debemos apegarnos a las cosas de este mundo y que teniendo nosotros debemos por conciencia ayudar a los necesitados. Primero por casa, después a nuestros hermanos. Además porque Dios siempre suplirá nuestras necesidades. Siempre dijo alguien, intenté ser pobre y nunca pude. Nunca pude ser pobre. ¿Pero por qué? Porque siempre ayudaba a los necesitados. Y Dios es bueno, Dios es fiel y siempre nos recompensa. Como dijo nuestro hermano Leo en uno de sus estudios, ¿qué dijo? Que hay cosas que ni siquiera se las pedimos a Dios y Dios las da. Hay cosas que las pedimos y las da. Hay cosas que pedimos y no las da. Y otras cosas que no pedimos y Él en su infinita misericordia y gracia lo hace. Porque Dios es bueno. Y hay una mezcla de gozo, de alegría muy profundo cuando nosotros vemos que podemos ayudar a una persona y sin hablarle y decirle a nadie. Ahora sí, hermanos, para terminar, aquí tenemos a hombres que habían sido convertidos y estaban llenos del Espíritu Santo. Como resultado, amaban profundamente a Cristo, Y todo lo que hacían, de dar, de deshacerse de ciertas cosas, lo hacían por amor a Cristo. La pregunta entonces viene para nosotros es, ¿amamos de esa forma nosotros a Cristo? ¿Es Él nuestro todo, nuestro gozo, nuestra paz, nuestro único y mayor tesoro en esta tierra y en este mundo? ¿O es el amor por una mujer, el amor por los hijos, el amor por los bienes, que todo pasa y termina? ¿O nuestro amor realmente es grande, es fuerte, sólido, profundo, claro, nítido por el Señor Jesucristo? Este mundo está como está, loco y conturbado, porque ellos no conocen a Dios. Son enemigos de Dios. Si pudieran acabar con Dios, lo harían, porque Dios es el juez, porque Dios es el gran legislador. Dios es aquel que los acusa. Dios es aquel que los condena por la luz, la santidad que hay en Él. El mundo lo odia. El cristiano se deleita, se goza. En las palabras de Pedro, ¿a quién podríamos ir nosotros si solamente tú, Señor, tienes palabras de vida eterna? Él es su todo. Él es su gozo, Él el que le llena todo su ser. Su principal motor y razón de existencia es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nosotros estamos viendo la parte del mar hacia arriba. Estamos viendo del mar hacia arriba que los discípulos se despojan de las cosas, ayudan a los pobres, ayudan a los necesitados. Del mar hacia arriba, pero del mar hacia abajo nosotros vemos que ellos tienen una profunda devoción por la persona de nuestro amado Salvador. Amaban a Cristo, amaban a los hermanos. Y por amor a este Salvador, ellos entonces suplían las necesidades de los demás, se despojaban voluntariamente y ayudaban. Esta es la experiencia que nosotros tenemos en los días de hoy. Esta será la experiencia de ustedes jóvenes cuando ustedes tengan bienes materiales. ¿O ustedes no han visto casos de gente pobre, muy pobre, y que de repente subieron y crecieron en la vida y que ni siquiera de los padres se acuerdan?
que ni siquiera son capaces de ayudar a sus padres como la Biblia lo manda y lo ordena? Diciendo la propia Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Nosotros tenemos entonces que tener esta perfecta relación con nuestro Señor. También, a modo de aplicación, preguntamos, ¿cuál es nuestra relación con las cosas materiales? ¿Qué relación tenemos nosotros con las cosas que no pueden ser llevadas de esta vida? ¿Nosotros las usamos o usamos a personas? Las cosas son para ser usadas y tienen un tiempo determinado, pero nosotros no podemos tener apego. Es que no puedo ir al culto, ¿por qué? La casa. Es que no puedo ir al culto, ¿por qué? Que tengo media docena de gallinas. Pobres, 2 veces. 2 veces pobres y miserables. La casa no puede quedar sola. Y la propia palabra dice, ¿de qué le vale a la ciudad tener guardia y centinela si Jehová no la cuida, no la guarda? ¿De qué vale? ¿De qué sirve? ¿De qué vale tener alarma y todo? Si los ladrones llegan y entran y si llevan todo. Nuestra fe, nuestro gozo y nuestra paz no puede jamás depender de las cosas materiales. Por eso que el apóstol Pablo va a decir, ¿tienes sustento? ¿Tienes abrigo? ¿Y tienes techo? Quédate satisfecho con eso. Y no pensando y bajoneado y reclamando de la vida. Mi vecino tiene casa. Mi vecino tiene una nueva casa. Ahora se compró un nuevo auto. Y nosotros, fieles a Dios, aquí con este cacharro. Oye, ¿y tú que no tienes ni bicicleta? ¿Qué nos importa a nosotros eso? ¿Qué nos importa? Debemos tener una perfecta relación con las cosas materiales. Y a ti te digo, jovencito y muchachita, jovencita, que si hoy no tienes nada y llegas a subir en la vida, que jamás se empañe tu amor por la cruz, en la cual está mucha gente a su amparo por causa de los bienes materiales. Si subes, que seas cada vez cristiano, más cristiano, viviendo para la gloria de Dios. No solo en Navidad, en todo tiempo, en toda hora. Hay gente que a veces necesita remedios, gente que necesita ropa. Hay estudiantes que a veces no tienen cómo subirse a un bus. Hay gente que no tiene a veces qué comer. Hay gente que vive sola, abandonada. Y nosotros somos la iglesia del Señor. Y ahora que nos conocemos más y mejor, más podríamos hacer. Con tal que Cristo sea el centro de todo. Si Él lo es todo, Él estará en el comando, Él dará las órdenes. Anda allí, ayuda allí, ándate al hospital, ándate a la plaza, habla con tal persona, porque Él lo hace. Y el gozo y la paz que nosotros sentimos no tiene explicación. Al Señor toda la gloria por siempre. Amén.